Muy bien, hay una cosa interesante y es que hablar de inteligencia emocional, para muchas personas, este tema, bueno, ahí lo apunto. El tema de la inteligencia emocional para algunas personas, especialmente colegas míos, dicen, no, ese concepto no existe, ese concepto no funciona así, porque nosotros cuando hablamos de inteligencia no podemos ponerle ese concepto a la emocionalidad. Pero más allá de que si el concepto funciona o no funciona, lo que queremos ver es las características de cómo es tan importante en nuestra vida hablar de eso. Yo les voy a leer a ustedes una ilustración. Una empresa de calzado había abierto sus puertas recientemente en la ciudad y con el propósito de atraer clientes, sus propietarios decidieron convocar a un concurso cuyo ganador podría venir a retirar un par de zapatos de su elección. La convocatoria llamó la atención de muchos y finalmente el ganador se presentó en el local de la empresa para reclamar su premio. Lo recibió un empleado sentado junto a la puerta de entrada quien le preguntó en qué podía ayudarle. Por supuesto, quiero contarle que yo soy el ganador del concurso y he venido a recoger el par de zapatos que me he ganado. ¡Felicidades! Es un honor conocerlo y tenerle aquí en nuestro local. Naturalmente, estamos listos para entregarle su premio. Tenga la bondad y pase al departamento de servicio al cliente y estoy seguro que allí le dirán cómo recogerlo. Impresionado con este recibimiento, el ganador fue al lugar señalado donde recibió una amable señorita. De inmediato vino el saludo cordial y la pregunta, ¿en qué puedo servirle? Gracias, dijo él. Aquí todos son muy amables. He venido a retirar un par de zapatos que he ganado en el concurso que ustedes celebran. ¡Ay, es usted el ganador! Y ha venido a buscar su premio, claro. Fíjese bien, nosotros tenemos aquí un departamento que se encarga de los premios, de modo que le voy a rogar que pase por favor a la siguiente sección donde le será entregado. ¡Ah, ya veo! Contestó el hombre mirando a su alrededor y dirigiéndose de inmediato al nuevo lugar. Allí también lo recibieron con mucha amabilidad y al momento le preguntaron, ¿viene usted a recoger algún premio? Así es, dijo el señor muy feliz. Muy bien, dado que aquí fabricamos zapatos, correas y carteras, es necesario que me diga usted qué fue lo que ganó. ¡Ay, un par de zapatos!, contestó él. ¡Excelente! Muy bien, como se trata de zapatos, voy a pedirle que vaya a la siguiente sección de nuestra empresa, que es donde se ubica el departamento de entrega de premios cuando son zapatos. ¡Wow!, dijo el hombre, mientras caminaba hacia la sección que le habían indicado. Allí, tras producirse de nuevo el saludo, llegó la pregunta, ¿viene usted a recoger un par de zapatos? Así es, contestó. Vale, dígame solamente de qué color los quiere, negros o marrones. Ay, gracias por preguntar, tenga la bondad de darme unos negros. Con gusto, replicó el empleado, solo que voy a pedirle que pase a la siguiente sección donde entregan los zapatos de color negro. ¿De verdad? Pero luego siguió allí a la localidad donde la habían indicado. Y al llegar el empleado que lo recibió le preguntó, ¿usted quiere unos zapatos negros con cordones o sin cordones? Con cordones, por favor. Entonces puede pasarse por la siguiente sección de la empresa, ahí es donde se entregan los zapatos con esa característica. En este punto, este hombre no podía creerlo, pero no le quedaba de otra, así que siguió adelante y cuando atravesó la puerta, que le indicaba que era la sección donde iba a recibir los zapatos con cordones, se dio cuenta que estaba de nuevo en la calle, fuera de la fábrica, sin que se le hubiera entregado ningún regalo. Miró hacia atrás, contempló sus manos vacías y se quedó con la vista fija en la puerta cerrada tras él y luego dijo, bueno, no me dieron los zapatos, pero qué bien organizados están. Muchas veces nosotros en nuestras entidades, bien se llama en colegio, escuela, incluso en la familia, tenemos diferentes necesidades que satisfacer. Y hasta qué punto estamos dispuestos y hasta qué punto estamos preparados. Esas son dos cosas diferentes. Así que en este momento, en este primer momento, yo quiero que hablemos de eso. Cuando hablamos del concepto de la inteligencia emocional, nosotros nos damos cuenta
que el concepto de inteligencia inicial, que seguramente muchos de nosotros manejamos cuando éramos niños estudiantes de colegio, era que la inteligencia es que la habilidad o capacidad cognitiva para resolver problemas, pensamiento abstracto y racionamiento, es decir, la capacidad de comprender, de adquirir conocimientos y de aprender de la experiencia. En nuestra época, seguramente algunos somos más atrás de la época que nosotros, pero ¿quién es más inteligente? El que sabía más, el que tenía ¿qué? Mejor memoria, ¿cierto? ¿El que otro? Experiencia. Que entregaba más. Tenía más experiencia. ¿El que qué? Bueno, el más rápido también. Sí. El que sacaba buenas notas, el que tal vez estaba allí izando la bandera, o sea, ese concepto de inteligencia era el que se tenía en el pasado, el que se consideraba que sabía hacer de todo y lo hacía muy bien. Resulta que luego empiezan algunas personas, estudiosos, no solamente de pedagogía, sino de psicología, a determinar que la inteligencia no podía únicamente direccionarse por ahí. Y entonces, a través del estudio, aparece Howard Gardner, y esto no lo vamos a profundizar, solamente es un vistazo. Y Howard Gardner recibe como todo el estudio y los conceptos de los demás y formula la teoría de ¿qué? De las inteligencias múltiples. Y dice, no, es que las personas no podemos y no tenemos que ser buenas en todo. Podemos ser muy hábiles para los deportes, podemos ser muy hábiles para hablar, para la oratoria, para ese tipo de cosas, otros para las matemáticas, otros para las artes manuales, es decir, para escribir, para muchas cosas, pero no todos tenemos que ser buenos en todo. Pero a esto de las inteligencias múltiples le aparece algo interesante, que es el concepto de la inteligencia interpersonal, que es la amarillita que está allí, y la intrapersonal, que está hacia el lado derecho de ustedes. Y esas dos vienen a conformar lo que actualmente se denomina la inteligencia emocional. Y ya vamos a ir viendo así. Entonces, el concepto de inteligencia emocional podemos resumirlo de una manera muy sencilla, y es que es la habilidad que tiene un individuo, no un ser, porque los seres sintientes, ellos reaccionan únicamente. Nosotros, que tenemos un lóbulo frontal muy bien desarrollado, que es el encargado de hacer todo este tipo de gestiones cognitivas, entonces nos determina que la inteligencia emocional es la capacidad de ¿qué? De identificar, de expresar, de comprender, de gestionar y de transformar las emociones, no solamente las propias, sino las de las otras personas. ¿Por qué hacemos énfasis en esas 5 cosas? Porque muchas veces nosotros llegamos hasta expresar las emociones, pero tal vez no las hemos identificado. ¿Cuántos de ustedes se pueden decir, mire, yo hay ocasiones en que tengo una rabia, pero no, a la vez es como una frustración? Ay, yo no sé qué es lo que me pasa, pero es que fulanita me cae gorda, ¿cierto? Y muchas veces en esos momentos en que estamos con muchas emociones allá circulando, y ya vamos a ver un poco eso, expresamos pero sin haber identificado qué es, y muchas veces lo expresamos y lo dejamos ahí. No lo comprendemos, ni tampoco lo gestionamos, ni tampoco lo transformamos. Y entonces lo que hacemos es, o nos tragamos las emociones, porque necesitamos parecer que todo está bien, generalmente en la casa, o generalmente en la casa es donde expresamos todo así como caiga. Pero Sigmund Freud dice, las emociones cuando uno no las expresa, ellas no desaparecen. Ellas se quedan allá guardaditas, pero luego salen de las peores formas. Entonces, es algo que tenemos que tener en cuenta a medida que vayamos avanzando. ¿Para qué sirve la inteligencia emocional? Antes de entrar a hablar de emociones. Pues la inteligencia emocional sirve para esto. Las relaciones sociales sanas. Cuando muchos de nosotros venimos de núcleos familiares donde hay relaciones muy insanas, si la palabra existe, muy deficientes o disfuncionales, se llaman. Cuando hablamos de relaciones sanas, es cuando yo puedo a ti apreciarte, aceptarte con tus diferencias y tú me aceptas con las mías en un marco de respeto, de la consideración. Esas son relaciones sanas.
Pero ¿qué es lo que ocurre en muchos de los espacios laborales? No hay relaciones sanas, sino que hay relaciones ligadas o determinadas por la competencia. Situaciones en que yo tengo que ser competitivo, ¿por qué? Porque quiero ser mejor, porque me quiero ganar el premio, el reconocimiento, y nos motiva otras cosas, menos construir con el otro. Las relaciones sociales sanas son las que permiten no solamente que haya buen ambiente laboral, que eso es lo que vamos a concluir en esta mañana hablando. No solamente permite eso, permite que yo logre un nivel de satisfacción personal. Porque cuando yo estoy satisfecho a nivel personal, yo no tengo por qué tener envidia al otro. Yo no tengo por qué sentir al otro como si fuera mi competencia, sino que es mi compañero en este viaje laboral. Pero ¿qué ocurre muchas veces? Como yo estoy satisfecho, yo no tengo claro quién soy, ni para dónde voy, ni de dónde vengo, ni qué es lo que yo hago bien, o qué es lo que hago mal. Entonces me entrinco en ese tipo como de peleas que muchas veces son internas, pero que se dejan ver a través de mis conductas, a través de una mala cara, a través de una frase irónica, sarcástica o indirecta que llaman. Eso no ocurre aquí. Las relaciones sociales sanas involucran que yo no solamente esté interesado en mi bienestar, sino que esté interesado en el bienestar del otro. No porque el otro sea más importante que yo, sino que es que estamos en una sociedad donde todos estamos como entretejidos en el mismo cuento. Entonces, si yo estoy bien y tú estás bien, y entonces empiezan todos a interesarse en el bienestar del otro, ¿cómo vamos a estar todos al final? Súper bien. Y estar súper bien no es difícil, pero sí tienen que pasar por encima de nuestros y propios intereses egoístas, o de pronto donde nos focalizamos y nos centramos solamente en lo que a mí me pasa y no en lo que puede estar pasando con el otro y cómo yo le puedo ayudar a ese otro. Vamos a ver una cosa, a ver. Resulta que ustedes conocen aquí a unos amigos. Esos amigos que son de la primera parte de la película, esos amigos nos van a dar una ilustración muy rápida de cómo funcionan las emociones. Entonces, nosotros tenemos algo que se llama el sistema límbico. El sistema límbico está allí en el mesencéfalo, es decir, en la mitad de nuestro cerebro. Y ese sistema límbico tiene en la cabeza una glándula que se llama la amígdala, que es del tamaño de una almendra. Esa amígdala es la encargada de hacer una cantidad de cosas. Pero allí también están los ganglios basales y también están, pues, digamos que las otras partes que involucran nuestro cerebro, que todas están coordinadas. Cuando la ira aparece, el mal genio o la rabia, esa amígdala inmediatamente libera hormonas llamadas, que ustedes también ya saben cómo se llama, que es el cortisol. Entonces, libera el cortisol. Si la amígdala libera el cortisol, ¿ese para dónde se va? El cerebro libera, y él no libera así como pensamientos, no, él libera sustancias químicas de manera inmediata y van al torrente sanguíneo, y el torrente sanguíneo ¿por dónde pasa? Por todo el cuerpo. El cortisol se libera cuando nosotros experimentamos rabia o ira, también cuando experimentamos temor, y en algunos momentos, en algunas personas, tristeza, porque esa tristeza va ligada con decepción o frustración. ¿Qué ocurre con el cortisol? El cortisol tiene dos caras. Una cara buena, que es la que nosotros necesitamos todos los días. Y esa cara buena es que cuando usted le sonó la alarma, usted inmediatamente, el cerebro libera cortisol para que usted se levante y tenga la energía necesaria para poder alistarse, estar a los niños y al esposo o a quien tenga ahí y ya. Pero ¿qué ocurre cuando ese cortisol se produce de manera repetida y se produce en grandes cantidades? Pues ese cortisol viaja a través de su organismo y empieza a inflamar las células. Y una célula inflamada no se puede regenerar. Y entonces, por más que usted diga, yo voy a dormir mis horas necesarias, no mis 8 horas, no, mis horas necesarias, tengo el día 12 para recuperar el cuerpo y de 1 a 3 de la mañana para recuperar mi cerebro, por más que usted haga eso, si sus células están inflamadas por el cortisol, no va a poder regenerarse. Todos los días nuestras células están muriendo y todos los días necesitamos el espacio de 9 a 12 de la noche para recuperar las células de nuestro organismo físico y de 1 a 3 de la mañana para recuperar nuestro cerebro. Por eso la fase onírica de nosotros se presenta es en esa etapa. Nosotros no soñamos toda la noche, no, soñamos en ese momento.
porque es el momento liberador. El cerebro toma todos los estímulos que recogimos en el día, los organiza de una manera y los libera a través de los sueños. Que usted se acuerde o no, eso ya no es problema del cerebro. Ya eso son otras cosas. Después hablaremos de eso. Pero cuando se libera mucho cortisol y aparece la ira y este tipo de sentimientos, uno de los órganos que más se ve lesionado es nuestro hígado y nuestras vías biliares. Y el aparato digestivo. Entonces, ¿qué ocurre? Que hay muchas personas que dicen, pero mire, yo me cuido en la dieta, yo hago ejercicio, yo esto, lo otro, y sigo con el colesterol arriba, con los triglicéridos volando. ¿Por qué? Pues porque tienen muchas amarguras ahí guardaditas, ¿cierto? Muchas gravecitas, el amargocito, ¿cierto? Que se queja con todo, ¿sí? Yo les dije a ustedes que no tienen que estar pensando en el otro. Cada uno va a hacer su análisis, porque es que empieza a ver. Ay, entonces tenemos a quién? Alegría, y decimos, ay, esa sí es la emoción que nos gusta. Porque cuando hay alegría, nuestro cerebro ya no libera cortisol. Nuestro cerebro ya genera 2 o 3 cosas, que son la dopamina, por excelencia, pero también la serotonina y en algunos casos la oxitocina, que es la hormona de las relaciones estrechas, bien sean familiares, de amistad, es decir, la hormona del amor, no del amor erótico nomás, no del amor en general, es la oxitocina. Por eso con nuestras amigas nos abrazamos, por eso con nuestra mamá la pachichamos, o nuestros hijitos, porque la oxitocina es la necesaria para fortalecer las relaciones interpersonales. Cuando la alegría aparece, entonces decimos, ay, esa sí es la hormona y esa sí es la emoción que debemos tener todo el tiempo. Pues resulta que no. Porque si todo el tiempo estamos generando dopamina y todo el tiempo estamos generando serotonina a niveles descontrolados, entonces entramos en un problema que se llama ya otra patología, un trastorno de personalidad. O sea, fíjense que todo en exceso es malo. Entonces todo tiene que tener su justo equilibrio. Esta, algunos dicen que es la envidia. No, esa no es la envidia. Estamos hablando de las emociones básicas. Y las emociones básicas, para la supervivencia del individuo y de los seres, esta se denomina el asco. ¿El asco qué es? Es una emoción que permite la supervivencia del individuo. Ese asco, usted dirá, pero ¿cómo así? Claro. Cuando nosotros hemos guardado, somos expertos en guardar poquito en la nevera, en una tacita de hombre, no sé cómo se llama. Y de repente un día se nos ha olvidado por tantas carreras y vamos y la destapamos y huele. Si no sintiéramos esa reacción, nos intoxicaríamos, nos envenenaríamos. Si es una reacción fácil, una emoción fácil. ¿Por qué las emociones no pueden perdurar más tiempo en el organismo? Porque colapsaríamos a nivel fisiológico. Entonces, si la emoción perdura mucho tiempo, a nivel fisiológico colapsaría nuestro sistema nervioso, nuestro sistema cardiovascular. Esta se llama, o la hemos denominado, tristeza. ¿Qué ocurre en tristeza? ¿Qué se libera en tristeza? Ay, sí, bueno, Sebastián, es que es eso. Cuando hay tristeza, no hay liberación ni de dopamina, ni de serotonina, ni de oxitocina. Y cuando faltan aquellas, pues entonces el sistema se queda vulnerable o sea, el sistema de las emociones es el respaldo de nuestro sistema inmunológico. Entonces nuestro sistema inmunológico básicamente necesita que todos los días echemos porras. Sí, tú puedes, y esto, y esta piel, y no sé qué. Y cuando eso no existe, el sistema inmunológico empieza a debilitarse y a menguar. Sin embargo, la tristeza es la emoción que por excelencia lleva al individuo a estados de reflexión y de análisis. Ninguna otra emoción lo hace. Es solo en tristeza donde nosotros empezamos a decir, venga, ¿qué fue lo que pasó? ¿Yo por qué tomé tal decisión? Y de una manera muy crítica, deberíamos tomar la tristeza como una emoción muy, muy positiva para el aprendizaje. Pero normalmente, ¿qué hacemos? Chicos, varones que están aquí, normalmente, yo lo digo porque en una época estuve casada, y en esa época, me acuerdo que yo no podía llorar, porque mi esposo hacía todo lo que fuera necesario para que yo dejara de llorar, y hasta me ponía bravo. Yo le decía, o sea, pero es que a mí me hicieron dos glándulas lacrimales, no son solamente para hidratar los ojos, yo necesito liberar
la emoción de alguna manera. Algunos lo liberan haciendo deporte, van allá a jugar disque fútbol, y eso será fútbol, y dicen, y ahí liberan. Pero uno necesita llorar. Hay momentos. ¿Cómo? Señor. Ok, ya me está hablando de eso. Sí, bueno, algo para recuperar lo que yo no sé. Está bien. Vean, la tristeza es una de las emociones que le permite al ser humano hacer un alto en el camino. Por eso la tristeza no la debemos tomar como si fuera algo feo y algo maluco. No. Debe ser la que más tiempo le dediquemos a decidir, vea, ¿yo por qué estoy así? Estoy experimentando esa tristeza, ¿por qué razón? Puede ser por razones hormonales, sí. Hay alteraciones de efecto secundario de medicamentos, efecto secundario de ciertos procesos de la etapa de las personas que involucra eso. Pero debe ser un momento de reflexión. Aquí, ustedes ven que la sorpresa, la conocen como la sorpresa y el temor. En la sorpresa hay algo muy interesante que nos ayuda a nosotros como docentes, y es que cuando un individuo hay algo que le sorprende, eso le da claridad mental. Por esa razón, las clases tal vez que más recordamos, o los momentos que más recordamos, es cuando nosotros fuimos gratamente sorprendidos. Y también a veces cuando fuimos feamente sorprendidos, también nos queda el recuerdo ahí muy bien guardado, ¿cierto? En el temor, al igual que en la tristeza, se puede generar cortisol, pero no se generan las otras tres maravillas que les hablaba. Hasta ahí tenemos claro que una emoción es una respuesta fisiológica de nuestro organismo, básicamente de nuestro sistema simpático, que es el que reacciona, pero luego tiene que llegar al sistema parasimpático y decirle ya, cálmese, ya, cálmese, porque si no, les puede dar algo. Les cuento rápidamente, en febrero del año 2023, yo iba para el Higuerón en el carro una noche a recoger a mi esposo, que en esa época trabajaba por allá, y entonces mi mamá me dijo, no, yo no quiero que se vaya solo, entonces se fue conmigo. Nosotras íbamos pues por la carretera, y cuando llegamos al primer resalto que hay al frente de la escuela, como al frente de la escuelita de Higuerón, se vinieron unas personas hacia el carro. Yo estaba lloviendo, pues yo no soy miope además, entonces yo por el vidrio como que vi que se vinieron hacia mí, pero yo pensé que como ellos habían acabado de pasar en unas motos, pensé que algo se les había caído de la moto y que querían que me detuviera para que no aplastara de pronto lo que estaba ahí. Entonces yo, pues primero por el resalto no baja la velocidad, segundo porque los vi que se vinieron hacia el carro, y luego entonces me acerco yo hacia el timón y me doy cuenta que me están apuntando con un arma. En medio de la miopía me queda un arma, y entonces yo exhalé un ¡ay, Dios mío! Y porque digo que yo soy cristiana y entiendo que hay el Espíritu Santo que me dijo, porque si no yo me había quedado ahí paralizada. Y en ese momento yo digo, ¡ay, Dios mío! Cojo el cambio, meto primera y aprieto ese acelerador por encima de esa gente. Subo, y yo después de que voy subiendo digo, bueno, yo aquí subiendo puedo llegar hasta Acevedo, ¿qué? Yo no me puedo ir hasta Acevedo, yo tengo que devolverme. Pero yo qué hago si se vienen persiguiéndome. De todas maneras yo le dije a mi mamá, ore, porque no había señal de celular, no había nada. Más adelante vi que no había luces en ninguno de los sentidos, así que le doy vuelta al carro, que menos mal era chiquito, entonces le doy vuelta al carro, le apago todas las luces, me orillé, y en la orilladita le apagué todas las luces y esperé a ver si de pronto yo subía. Cuando ya vi que detrás venía un camión, entonces prendo luces y me voy con el camión. Listo, recogí a mi esposo, bajamos, nos encontramos a la policía, y la respuesta de la policía es, para la próxima vez, atropellen, porque no podemos hacer nada. Bueno, yo me fui para la casa, me dio la 1 de la mañana, caminando por toda la casa, estaba llena de regaños, pero llena de, yo no podía, o sea, el corazón todavía estaba acelerado, todavía tenía ese desespero como que siente uno en el cuerpo, y yo tomaba y tomaba agua y caminaba por toda la casa, ¿cierto? Las emociones no se pueden mantener mucho tiempo a nivel fisiológico, porque hacen que nuestro sistema colapse. Ahora, ¿qué son entonces los sentimientos? Es una construcción de algo que se mantiene en el tiempo, súper la característica. El sentimiento se mantiene en el tiempo. Por eso cuando el vallenatero dice consentimiento, compadre, es porque es en serio. El sentimiento, ¿cómo se origina o cómo se construye? Es una Se construye
con, señor. Es una expresión. Bueno, sí, se expresa, pero La se expresión de la- construye, Emociones también se expresan. pero se construye A través de las experiencias, ¿no? señora. A través de la experiencia o a través de la emoción. Sí, claro. El sentimiento se construye con emoción fijada en un pensamiento. ¿Por qué usted desarrolla un resentimiento? Porque un día Consuelito me miró mal. Y entonces yo empecé a decir, uy, no es que esa Consuelo es una odiosa, no. Y empecé a darle rienda suelta al pensamiento y empecé a añadirle el arrubiar, que se llama eso, y empecé a añadirle, y entonces finalmente desarrollé un resentimiento por Consuelito. Cuando, a ver, ¿qué ocurre cuando usted, por ejemplo, va en su vehículo o va, ¿cierto? Y de repente alguien por ahí le grita, oiga, atravesado, donde quieres, más. La gente, usted de repente responde, ¡pum! Le dice, bueno, no lo dice tan decente, pero. Pero, ¿qué ocurre cuando eso sí pasa con un ser querido? ¿Qué ocurre cuando esa persona es significativa para usted? Ah, y usted sigue dándole vueltas, pero es porque usted sigue dándole vueltas al asunto. Entonces el sentimiento se desarrolla porque yo permito que ese pensamiento que está ligado a una emoción sea repetitivo y se fije como un sentimiento. Pero es solamente en la interacción que usted empieza a pensar, ay, qué linda sonrisa tiene, que es que aquello, que no sé qué, que si se entiende. Entonces en esa repetición y repetición es que usted empieza ¿qué? A generar amor por esa persona. Por eso el amor no es una cosa que se siente y ya. No, es una cosa que se construye. Y por eso amar es un verbo, porque se construye y se le da expresión, sí señor. Ahora, miremos una cosa. ¿Será que la inteligencia emocional es importante en la actualidad? Claro que sí. ¿Por qué es importante? No solo en el ámbito laboral, en el ámbito personal, familiar y en toda mi interrelación como individuo. Primero, porque ¿cómo se presenta una persona con baja inteligencia emocional? Primero, ustedes ven ahí un individuo que está aquí. Que está aislado. Ay, sí, me gusta esa palabra, me encanta. Está enfrascado. ¿Por qué me gusta más enfrascado que aislado? Porque si estuviera aislado es como que otro lo había aislado. Enfrascado es que él solito se aisló. ¿Y se aisló por qué? Porque sus experiencias tal vez, o porque no desarrolló las habilidades sociales, comunicativas y relacionales. Y entonces esta persona pone barreras y es difícilmente incapaz de reconocer las emociones del otro y lo que al otro le está pasando. Pero también ocurre que quien tiene baja inteligencia emocional es aquel que le molesta las expresiones emocionales o emotivas del otro. Ay, pero usted es mayorón o mayorona. Ay, pero usted, pero es que yo les estaba contando, y les voy a decir algo. El martes estuve en una institución educativa X de este municipio, que ya el coordinador sabe, lo demás no saben, que le acabé de decir a él. Y llegué y le dije que estoy muy feliz porque hace 15 días, creo. Ahora ya me olvidó. Bueno, fue el 26 de septiembre que fui a mi grado de la maestría. Y yo me sentía muy feliz y les estaba contando, y entonces unas profes que son amigas aplaudían y todo. Y había un profesor al que yo sé que le caigo mal. Estaba sentado así para allá y apenas miraba feo el profesor. Yo dije, qué pecado, el que va a arrugar es él. Yo no. Y le dije, si yo soy el contrasteo, o sea, yo, eso que a mí me cuesta esfuerzo y trabajo y que yo me lo gozo, a mí no me van a pagar más por eso, pero lo hago porque para mí es un proceso de satisfacción, o sea, de la construcción de la Carolina que yo quiero, la que le estoy apuntando. Y hay personas a las que les fastidia que el otro celebre, que el otro llore, que el otro manifieste sus emociones. ¿Sí? Claro. Entonces, eso ocurre porque la baja inteligencia emocional hace que yo no sea capaz de celebrar los triunfos y las cosas que no se le pasan. ¿Listo? ¿No? Bueno, sí. Es incapaz de reconocer los errores. En una oportunidad estaba en Bogotá, y la que fue a la universidad, yo me iba para Bogotá donde una amiga, que es como mi hermana, y ella tenía a Santi muy pequeñito, y es como de 2 años. Estábamos en el primer piso,
de la casa y Santi estaba en el segundo piso con el papá viendo televisión. De repente escuchamos un totazo y un chillido. Pues claro, era Santiago que había caído de la cama. Y baja el esposo de ella furioso a pelearle, ella que estaba haciendo la comida, a pelearle que porque el niño había caído. O sea, a ustedes les puede parecer de lo más absurdo, pero así es una persona con baja inteligencia emocional. O sea, yo no reconozco mis errores, pero si es que eso es problema de usted, pero si es que usted es el que lo ha hecho, pero si es que usted es el que no es, imagínense, o sea, lo nocivo que puede llegar a ser. Es una persona que se desborda y queda secuestrada emocionalmente. Es aquella persona que se desborda o por la tristeza o por la ira, porque ya que se desborda de la alegría, sí ya tiene un trastorno bipolar. Claro, el exceso de dopamina hace que la persona tenga una fase eufórica y haga cosas grandilocuentes y resulta que la va como embarrando. Ustedes no me escucharon decir eso. Es una persona que sí, yo grabado, es una persona que va gozando y conflictuando con todo el mundo. Entonces la ponen aquí, tiene problemas, la ponen aquí, tiene problemas, la ponen aquí, como además no reconoce que es ella o él que tiene dificultades y que hay que mejorar. Entonces por todo lado va generando dificultades. Ahora miren ustedes que el tema de los roces y de las dificultades es que no necesariamente que nosotros tengamos inteligencia emocional nos va a garantizar que en todo lugar donde vayamos estemos en paz. Porque donde vayamos nos vamos a encontrar a alguien que no la tenga. Pero ¿qué es lo único que vamos a tener de beneficio? Que yo sí voy a poder estar tranquilo o tranquila. ¿Ven? Esa es la diferencia. Es una persona que difícilmente consigue sus metas, porque para con mucha frecuencia a quejarse de lo que le falta en vez de agradecer por lo que tiene o lo que le sobra. Que usted no sabe cómo hablarle ni cómo tratarle porque todo el tiempo está aquí. Está diciendo que lo regañan. Es que allá la doctora Carolina puede tener esta charla era por mí. Es una persona o es un individuo que tiene fatiga emocional. Fatiga emocional cuando entra en contacto con los demás. Entonces se agobia al estar en un círculo de personas donde van y charlan y se ríen, eso le genera gran cansancio y fatiga. Revísense si está pasando eso. Bueno, ocurre el hecho de que se discrimina al otro por la diferencia y además que la persona se ancla en el error. Anclarse en el error es una situación bien compleja del todo, porque imagínense que si el error es mío, yo voy a experimentar una culpa, yo soy lo peor y entonces yo, mejor dicho, no, soy un desastre. Y una persona que se percibe a sí misma como un desastre, ¿cómo se va a manifestar en la vida? Como un desastre. O sea, yo proyecto lo que yo tengo adentro. Yo no puedo proyectar lo que yo no tengo adentro. Si yo vivo en mis relaciones interpersonales hablando todo el tiempo en negativo, pues adentro estoy en negativo. Y si al contrario estoy en un optimismo, no en un optimismo falso donde dicen, uy, sí, todo lo vamos a lograr, eso, rector, tranquilo, que vamos a lograr todas las metas este año. Y no hacen el esfuerzo. No, eso no es así. Es que uno se propone, pero uno también se activa, lo hace. Cuando se ancla en el error a nivel individual, es el culpable, y entonces yo soy el dedo malo, porque es que todo el mundo me mira mal, y entonces yo soy, mejor dicho, un desastre. Pero el otro problema es cuando yo no considero que yo tengo fallos, sino que es el otro. Y cuando el otro es el que se equivoca, entonces yo lo emprendo con todas las armas contra él. Porque es que resulta que la inteligencia emocional no solo me permite a mí poder manifestar afecto a los demás, sino también amarme con misericordia a mí mismo. Entender que soy un ser falible y que también me equivoco, pero no apalearme cuando me equivoco, sino al contrario, permitirme tener esa gracia con nosotros, pero también con el otro. Cuando hablamos de las manifestaciones afectivas, nosotros pensamos que solamente se dan a través de ¿qué? Entonces, ¿cómo manifiestan su afecto? A través de abrazos, de una palabra de ánimo, de un gesto de aprobación, de una sonrisa, muy bien, de un detalle, de una consideración. Es decir, la inteligencia emocional lo que va a promover en nosotros es eso,
O sea, ya tenemos un mundo cruel alrededor. Qué lindo que nosotros podamos hacer dentro de nosotros un mundo que sea más amable. Claro que Anderson, yo sé por qué está bien, un día voy a ir a regañar. ¿Cómo es una personalidad exitosa? Pues una personalidad exitosa es aquella que tiene una autoestima equilibrada. Cuando hablamos de fuerte, hablamos es que esa persona tiene la capacidad de reconocer qué hace bien, en qué es fuerte, en qué es habilidoso, pero también sabe qué no hace bien. Pero no solo sabe qué no hace bien, sino que no se abruma por eso. Porque es que puede que trate, puede que no, y si no lo tratan, no importa. O sea, porque es que, vuelvo y les digo, nosotros no tenemos que ser buenos en todo, pero debemos sí ser esas personas que lo que hacemos lo hacemos con la mejor disposición, lo mejor que se puede hacer. Porque ya para mediocridad pulula en el mundo. Cuando hablamos de una fuerte autoestima, también empezamos a ver el respeto por los demás. Cuando yo me amo, me acepto, no es que yo me amo, ay, es como yo me amo, y lo digo con cariño, no me lo vayan a tomar a mal, ¿sí? Chicas o chicos, de pronto, alguno que se haya hecho alguna cirugía plástica para hermosearse. Está bien, o sea, está bien, si usted lo hizo y se siente a gusto con eso, está bien. Sin embargo, detrás de eso, ¿qué hay? Detrás de eso era un vacío que había que llenar. Detrás de eso había una insatisfacción con su persona. Detrás de eso, ¿qué hay? O sea, yo no estoy en contra de que la persona se pueda arreglar. Porque si así lo determina, está bien. Pero muchas veces las cosas se hacen arreglando por fuera, pero por dentro nosotros seguimos con los mismos niveles de insatisfacción. Cuando yo sé quién soy, para qué sirvo y para qué no, entonces yo empiezo a entender que al otro le pasa lo mismo y lo respeto desde la diferencia. Lo respeto desde la autenticidad, desde la exclusividad. Hay mayor motivación y autoconocimiento. Si usted está satisfecho con su vida, usted va a hacer su trabajo contento y hace su trabajo con gusto y con ganas. Pero si usted siente que todo el tiempo algo le falta, pues es muy complejo, porque así va a seguir en deuda, con usted. Y todo el mundo nunca va a ser posible que le suple lo que necesita. Menor propensión al estrés y depresión, tendencia al liderazgo y resiliencia en situaciones problemáticas. Para esto nos sirve la inteligencia emocional, para estas cosas. Ahora ustedes se preguntarán, bueno, todo esto está muy bonito y qué chévere, yo estoy interesado o interesada en hacer eso. ¿Qué emociones? ¿Recuerdan ustedes que al inicio les decía que la inteligencia emocional es la habilidad de identificar, expresar, comprender, gestionar y transformar? El ejercicio es sencillo si ustedes lo aplican así con esa guía mnemotécnica. Primero, yo identifico. Cuando yo identifico es que yo hago un acto, puede ser un acto de segundos, minutos o un ratico mientras salgo, y digo, vean, lo que a mí me está pasando es que siento rabia, o lo que siento es tristeza o es frustración. A veces ni siquiera le podemos poner un nombre porque no sabemos ni cómo se llama lo que sentimos, lo que estamos experimentando. O sea, la emoción, el cortisol no sabe, ese no es el cortisol, no. El cortisol se libera en su cuerpo. Y en la parte consciente, lo único que siente es una sensación, unas reacciones. ¿En qué momento usted lo va a volver consciente? En el momento en que usted analiza qué es lo que yo siento y lo expresa. Lo identifica y lo expresa. Para identificarlo hay un diagrama que lo pueden encontrar en Google. Y ese diagrama se llama el espectro de las emociones. Y el espectro de las emociones, incluso lo pueden trabajar en clase con sus niños para que lo coloreen. Están las emociones base en el centro y luego se van expandiendo hacia afuera cada una de las hijitas de cada una de las emociones. Y es bien interesante el ejercicio. Cuando usted identifica, usted lo expresa, no se quede con eso guardado. Sin embargo, cuando lo exprese, pues lo mejor es que lo exprese para usted solo, o se lo pueda contar a alguien. Si usted está muy molesto, usted dice, estoy molesto, ¿por qué? Porque resulta que cuando expresamos la emoción, muchas veces desligamos la emoción de nosotros. Un ejemplo, ay, estoy molesto o molesta. Te digo, ay, es que esa Rocío también no colabora. Yo estoy poniendo que la responsabilidad de la emoción es de ella. ¿De dónde salió la emoción liberada? De mi cabeza.
¿Por qué yo le estoy desplazando a ella la responsabilidad? No, yo estoy molesta, o estoy feliz, o estoy triste, o estoy frustrada. ¿Por qué? Cuando yo lo expreso, entonces expreso por qué y empiezo el tercer paso, que es comprender. Cuando hacemos el ejercicio de comprender, muchas veces nos damos cuenta que le estamos dando demasiada atención a cosas que realmente no tienen la relevancia necesaria para que me pongan así de mal. Pero estamos enojados y molestos, incómodos, inquietos mucha parte del día y del tiempo de nuestra vida por cosas que no tienen la relevancia necesaria. En la tercera parte de comprender. Luego llega la cuarta parte, que es que gestionar. Cuando yo voy a gestionar es donde yo tomo la decisión. Muy serio. Ustedes se quedan con la emoción o la liberan, la sueltan. Si usted decide quedarse con la emoción, tiene un alto costo para su cuerpo físico. El cortisol, además de la inflamación de las células, genera contracturas musculares, depresión del sistema inmunológico, ¿cierto? Pérdida de atención, concentración, que son sus procesos mentales superiores. Es decir, además de cosas más físicas, como la retención de líquidos. Para muchas personas la retención de líquidos es una realidad. Malestares gastrointestinales como la gastritis, estreñimiento, en algunas personas colitis y demás. O sea, hay muchas cosas de cuando no le estamos dando la gestión adecuada a las emociones y queremos guardarlas y queremos afeccionarlas ahí. Por eso hay situaciones que no son graves en realidad, pero nosotros la agravamos por retener esa emoción y no gestionarlo. Entonces yo en la gestión yo decido, ¿me quedo o no me quedo con la emoción? Y en la transformación, que es el último paso, es donde yo hago algo que sea conductualmente evidenciable para transformar eso. Es decir, hago meditación, ¿cierto, Laura? Por ejemplo, meditar es muy importante, necesario, orar también. Les contaba que hicieron un experimento, hay una doctora en neuropsicología en la Universidad de Antioquia. Ella nos tuvo una charla bien interesante de una investigación que hicieron en 3 países, en Colombia, en Buenos Aires, en Argentina y en México, con cristianos de 3 comunidades, católicos, pentecostales y adventistas. Y les hicieron un registro encefalográfico de qué pasaba con su amígdala y su sistema límbico cuando entraban en oración. Sí, o sea, rezando el Padre Nuestro o el Ave María, lo que la persona católica haga, y la oración de la otra persona, y empezaron a darse cuenta que cuando la persona entra en oración, inmediatamente la amígdala entra en calma. Encefalográficamente hablando, es decir, el ritmo cerebral disminuye su reactividad. Y cuando eso ocurre, pues claro, es súper beneficioso para el cuerpo, porque se deja de liberar cortisol y al contrario empieza a liberarse alguna de las 3 amigas, dopamina y serotonina. Entonces la meditación, súper importante. Hacer ejercicio, súper importante. Tomar una alimentación equilibrada, saludable, súper importante. Pero hay otra cosa fundamental, y es la gratitud. La gratitud hace parte de ese poder autoinstructivo. En terapia se llama autoinstrucciones. Cuando yo estoy agradeciendo en voz alta por las cosas, por las personas, por lo bonito que me ocurre, cuando yo agradezco no solamente por lo bonito, sino por los aprendizajes que tengo, el agradecer también gestiona un cambio de pensamiento. Y entonces yo puedo empezar a transformar. Entonces, después de que identifico, expreso, comprendo, gestiono y transformo la emoción. Siguiente, poner en práctica la empatía. La empatía es algo necesario para nuestra vida social. Pero resulta que la empatía, siempre decimos, es que la empatía es ponerse en el lugar del otro, ponerse en un zapato del otro. Bueno, ¿hasta qué punto yo realmente puedo ponerme los zapatos del otro? ¿Hasta qué punto? Movilizo, ¿para qué? Para que el otro pueda recibir un poco de alivio de eso que realmente le está pasando. Eso es la verdadera empatía. Y yo creo que nos hace, pues, obviamente, una falta de comprender eso. Miren, no es solamente la intención de comprender y entender los sentimientos del otro, sino de generar un sentido de ¿qué? De solidaridad. Pero muchas veces decimos, pero es que eso le pasó porque no sé qué.
Sí. Y muchas veces nos permitimos decir eso, independientemente si es una persona cercana o lejana. Pero ser empático realmente involucra que si yo mejor me quedo calladito y así está mejor, pues lo hago. Tercero, desarrollar autorregulación. La autorregulación no implica que entonces para que yo pueda estar bien, rector, usted me tiene que cambiar el techo de la escuela, poner una cancha decente, darme todo lo que yo necesito para poder que los niños hagan deporte, y además la secretaría, no es horrible, les voy a decir ya, me dicen en una institución X, no, esto lo que toca es cambiar el secretario. Le dije, mire, nosotros todo el tiempo estamos pensando que si cambian el presidente, que si cambian el alcalde, que si cambian esto, que si cambian el otro, que si me cambian el marido, que si... No se trata de eso. Desarrollar la autorregulación implica cómo yo voy a recibir lo que a mí me está pasando a mi alrededor, cómo yo lo estoy recibiendo. Es que no depende de que a mí me cambien y me pongan todas las circunstancias mejores de la vida. Ustedes se dan cuenta que en países como Finlandia, por ejemplo, tienen unos sistemas académicos de transporte excelentes y la gente se suicida por montones. Porque nuestro ambiente nosotros no lo podemos cambiar totalmente. Nosotros tenemos la posibilidad de ¿qué? De fortalecernos, de nutrirnos para poder enfrentar lo que sea que nos rodee. En una de las clases que estaba teniendo durante el tiempo de estudio, las compañeras, algunas de las compañeras con las que estaba estudiando, son gerentes de multinacionales a nivel nacional, ¿no? Unas en Bogotá, otras en Barranquilla, en fin. Y compartíamos y decíamos, mire, nosotros, los que somos mayores de 40, venimos adaptados de una manera donde denos el agua donde nos dé, sacamos adelante las cosas. Pero las nuevas generaciones, muchas de las nuevas generaciones, decían ellas, uno contrata, hace la selección del personal, contrata, y eso es una rotación porque le pusieron un poquito, no sobrecarga laboral, chao. No, eso no es que, chao. Y de una vez se va lleno. Nosotros tenemos más tolerancia a la frustración. Claro que sí, y eso es, digamos que ya se puede decir que es un don que está en vía de extinción. Sin embargo, no se trata solamente de resistir, de resignarnos. Se trata de ¿qué? De flexibilizar la posibilidad de nuevos aprendizajes en nuestra vida cotidiana. Mire, las familias, el entorno, la economía de muchos de nosotros puede cambiar de un momento a otro. Y si no nos adaptamos, entonces, ¿qué va a hacer de nosotros? Para eso es que sirve la autorregulación. Y finalmente, aprender a automotivarnos. No es solamente esperar que el otro me diga, uy, muy bien hecho, profe. ¡Súper! Genial. Y nos hagan entonces el reconocimiento y nos den la medalla y el diploma y el trofeo. Cuando usted comprende que lo más valioso de su vida, ¿quién es? Usted. Nosotros sabemos que lo más valioso de nuestra vida es Dios, claro que sí, pero es que Él está fuera de nosotros. Es decir, me refiero que este cuerpo y esta vida que Él me dio, además, en el caso de nosotros que tenemos una concepción cristiana, yo lo tengo que cuidar, no porque es que Él me vaya a mandar un rayo así como Zeus, pues porque si yo no lo cuido, no, este es mi vehículo para lograr mis sueños, para lograr las cosas que yo anhelo, los propósitos, los proyectos. Y ese cuerpo también involucra ¿qué? Mi mente. Y mi mente, es una escritora norteamericana que se llama Ellen White, ella dice, la mente es la ciudadela del cuerpo. Y los sentidos son las avenidas del alma. Y todo lo que ingrese por esas avenidas del alma es lo que va a nutrir esa ciudadela. Usted debe entrar los enemigos, la pereza, la mediocridad, la envidia, todo ese tipo de gusanillos, y empiezan a carcomer esa ciudadela, a robarse la paz, la tranquilidad y demás.